Buen día a todos, mi nombre es Darío Fuentes y hoy vamos a abarcar el tema del punto de equilibrio y además aprenderemos cómo graficarlo en Excel. Pero antes recuerda inscribirte en el curso Fundamentos de Finanzas Empresariales en Coursera y además unirte a nuestra comunidad en Facebook que lleva el mismo nombre. Empecemos. La idea es que en la siguiente tabla, es decir, en la tabla que están viendo en la pantalla, se va a representar un número de unidades vendidas y de acuerdo a ese número vamos a calcular la utilidad para determinar cuál es el punto de equilibrio, es decir, la utilidad que nos da cero, no tenemos ni utilidad ni pérdidas. Entonces, lo primero es, vamos a empezar a calcular con 0 unidades. Por consiguiente, en la celda B9 damos más y referenciamos con la celda B3 y nos va a quedar 0. En la celda C9 vamos a incluir el aumento de unidades que lo vamos a hacer progresivamente de 50 en 50 hasta la celda J9. Por consiguiente, la fórmula sería más, referenciamos la celda anterior que sería la B9, es decir, 0 unidades, más el incremento que son 50. Pero como nuestro incremento siempre va a ser en 50 unidades, le damos F4 para bloquear la celda, es decir, siempre nos va a tomar el incremento de esa celda 50 unidades, es decir, de la celda B4. Le damos Control Enter para permanecer en la misma celda y arrastramos con el mouse hasta la celda J9 y ya tenemos nuestros incrementos respectivos de unidades. Ahora, las utilidades en el modelo de costo variable, que es el que nos atañe para el cálculo del punto de equilibrio, se calculan ventas menos los costos variables igual al margen de contribución menos los costos fijos iguales a la utilidad. Ahora, de acuerdo a eso, vamos a calcular cada uno de los parámetros o de esas variables que acabo de mencionar. Calculemos las ventas. Las ventas, ¿cómo se calcularían? Lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas desde B10 hasta J10 para con un solo clic abarcar toda la fórmula y no perder tiempo. Entonces, empezamos. Más, las ventas serían iguales a las unidades de cada uno de los periodos, celda B9, por el precio unitario, porque eso es lo que yo le cobro al cliente final. Por tal razón, el precio unitario lo tengo en la celda B5. Dado que el precio unitario es el mismo 2000 en cada una de mis ventas, siempre va a ser 2000, pues lo bloqueo con F4. Le doy Control Enter, esa es la clave, Control Enter, para que la fórmula quede aplicada en todas las celdas que seleccioné con anterioridad. Ahora, hagamos lo mismo para los costos variables. Seleccionamos todas las celdas en las cuales quiero aplicar la fórmula con el mouse. Empezamos con más o igual, que es como siempre empezamos las fórmulas. Y el costo variable sería igual. Número de unidades, es decir, 0, celda B9 por el costo variable unitario, que es 1200, es decir, celda B6. Como el costo variable va a ser igual en cada uno de mis niveles de ventas, pues lo bloqueo con F4 para que me lo tome igual cuando expanda la fórmula. Le voy a dar Control Enter y listo, ya tengo mis costos variables. Decíamos que el margen de contribución es la resta de las ventas menos los costos variables. Seleccionamos todas las celdas y sería ventas menos costos variables, B10 menos B11, Control Enter para que quede aplicado en todas las celdas y ya lo tenemos. Ahora, los costos fijos, pues vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos todas las celdas desde B13 hasta J13. Por definición, los costos fijos son aquellos que la empresa tiene independientemente de que venda o no. Ejemplo, el arriendo. Yo como empresa tendría que pagar arriendo así no venda ni una unidad. Por consiguiente, serían los mismos 200.000 en cada uno de los niveles de venta. Entonces, lo vamos a referenciar. Empezamos con más, que es como comenzamos con nuestras fórmulas. Celda B7, lo ponemos B7 y F4, dado que va a ser el mismo valor para todas las celdas seleccionadas. Control Enter y listo, ya está, 200.000 en cada una de nuestras celdas. ¿Cuántos serían los costos totales? Pues los costos totales serían iguales a los variables
y los fijos. Entonces serían la suma de las celdas B11 y B13. Le damos control enter para que queden todas las celdas y ya está. Ahora, como el objetivo es calcular la utilidad, lo vamos a hacer de dos maneras y debería dar exactamente igual. Manera número 1, seleccionamos todas las celdas. Habíamos dicho que el margen de contribución menos el costos o los costos fijos sería igual a nuestra utilidad. Entonces, más, que es como iniciamos las fórmulas, y sería margen de contribución B12 menos los costos fijos, que serían B13, control enter para que quede aplicado a todas las celdas. Manera número 2, ¿cómo sería? Pues el total de nuestras ventas menos todos los costos. Claro, ventas menos costos igual a utilidad. Seleccionamos todas las celdas, le damos más para empezar la fórmula, seleccionamos ventas que está en la casilla en la celda B10 y le restamos los costos totales que está en la celda B14. Le damos control enter para que quede en toda las celdas seleccionadas y listo, ya está. Podemos ver que por los dos métodos tenemos la utilidad exactamente igual. Con esto en mente, vamos a ver entonces con el concepto de punto de equilibrio qué pasa. En la tabla vemos que tenemos utilidad 0, es decir, punto de equilibrio, porque no hay ni pérdidas ni utilidades cuando se vendieron 250 unidades. Pero, ¿será que podemos hacer esto desde un punto de vista matemático y calcularlo con una fórmula? Pues claro, me imagino que todos ya saben que sí se puede hacer. Entonces miremos cómo lo vamos a realizar. Cambio de pestaña y vamos a hacerlo. Decíamos que el margen de contribución menos los costos fijos me representan mi utilidad. Si queremos que eso sea 0, pues simplemente vamos a decir que eso que acabo de mencionar va a ser igual a 0. Pero también sabíamos que el margen de contribución es igual a las ventas menos los costos variables. Y esto lo vamos a volver unitario. ¿Cómo hacemos para volver, por ejemplo, las ventas y los costos variables unitarios? Pues lo descomponemos por cantidad y, por ejemplo, en el caso de las ventas, precio, cantidad por precio unitario, y en el caso de los costos variables, cantidad por costo variable unitario. De tal forma que tendríamos cantidad por el precio unitario, eso me darían las ventas totales, menos cantidad por el costo variable unitario, que eso me daría los costos variables totales. Y como los dos tienen en común la cantidad, para efectos de simplificación vamos a factorizar. Extraemos ese factor común, que en este caso es la cantidad, y lo multiplicamos por el precio unitario menos el costo de venta unitario. Y ya tenemos entonces eso factorizado. Ahora, como lo que queremos calcular son las cantidades que nos representa ese punto de equilibrio donde la utilidad es 0, pues despejamos las cantidades, de tal forma que los costos fijos los pasamos a sumar y la parte del precio unitario menos el costo variable unitario los pasamos a dividir y nos quedaría entonces la cantidad, es decir, el número de unidades en el cual yo voy a tener el punto de equilibrio, igual a los costos fijos dividido el precio unitario menos los costos variables unitarios. Este precio unitario menos costo variable unitario se conoce como el margen de contribución unitario, porque recuerden que lo descompusimos en estos términos unitarios. Entonces les dejo en el recuadro la fórmula ya final, que sería el punto de equilibrio en unidades igual a los costos fijos dividido el precio unitario menos los costos variables unitarios. Ahora, vamos a tener en cuenta esta información para ver si los 250 que podía como unidades los podía ver en la tabla, que era mi punto de equilibrio, si matemáticamente voy a obtener el mismo resultado. Nos situamos en la celda E2 y vamos a aplicar la fórmula que acabamos de aprender. Probémoslo. Más costos fijos dividido y entre paréntesis precio por unidad, es decir, B5 menos costos variables unitarios, B6, cierro paréntesis y enter. 250, exacto, quiere decir que nos dio exactamente lo mismo mirando en la tabla y en el método matemático. Ahora vamos a calcular el punto de equilibrio en dinero. ¿Cómo lo hacemos? El punto de equilibrio en dinero sería igual a E2, que son las unidades, multiplicado
el precio por unidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo voy a vender en plata, en dinero, si vendo 250 unidades. Le damos Enter y esto quiere decir que el punto de equilibrio en unidades es 250 y en dinero 500.000. Ahora vamos a graficar. Como primera medida seleccionamos los valores y criterios que queremos incluir en la gráfica, es decir, primeramente unidades y ventas, lo seleccionamos y además vamos a incluir también costos fijos y costos totales, pero como estos no están continuos a las unidades y las ventas, tenemos que seleccionar control y además mantener presionado el mouse para hacer nuestra segunda selección, que como acabo de mencionar no está junto a unidades y ventas, por eso lo hicimos con control y el mouse simultáneamente. Ya tenemos toda nuestra selección, vamos a insertar, seleccionamos gráficos de dispersión y vamos a seleccionar el de líneas. Personalmente me gusta más el fondo negro, con el mouse selecciono este modelo que Excel recomienda, le doy clic y además voy a mover el gráfico hacia abajo para que no me haga o no se me superponga a la tabla que teníamos y me quede espacio para poder ver lo que estoy haciendo. Ahora, el título del gráfico, como aún no me sale nada, pues voy a sustituirlo, me posiciono en el gráfico, borro el título preestablecido y voy a ponerle punto de equilibrio, en este caso, punto de equilibrio, listo, queda mi título. Además de eso, vamos a seleccionar con este signo de más los títulos de los ejes. Le doy clic al más, títulos de los ejes y aparece un espacio para poner tanto mi título del eje Y como del X. En el Y no necesitamos nada, ya está marcado porque sabemos que es dinero, damos suprimir y listo, lo borramos. Suprimir lo hice con el teclado, con la tecla de suprimir o borrar. Sin embargo, en el título del eje de la X no sabemos que solo viendo el gráfico son unidades, es decir, vamos a ponerle unidades vendidas. Listo, ya tenemos nuestro eje o nuestro título para el eje X. Ahora, vamos a hacer una marca, le vamos a decir a Excel que ponga una marca donde está la intersección de todos los costos totales y las ventas donde la utilidad es 0, es decir, acá justamente. ¿Por qué? Porque si las ventas son iguales a todos los costos, quiere decir que la utilidad es 0. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar con la gráfica ya seleccionada, vamos a diseño, seleccionar datos, agregar y cuando tengamos la caja donde vamos a poner estos valores en el nombre de la serie, voy a poner P, que quiere decir punto de equilibrio, y los valores de la X, como son los de la intersección, voy a referenciar la celda E2 y los valores de la Y, borro lo que está preestablecido porque yo quiero la intersección y me posiciono, referencio en la celda E3. Le doy a aceptar, vuelvo a dar a aceptar y voy a ir a la gráfica. Inicialmente solo veo el nombre en la parte superior, pero lo que quiero es la marca. Entonces ya les voy a enseñar el truco para hacerlo. Nos posicionamos en cualquiera de los elementos de la gráfica, yo lo hago en los costos fijos y con la tecla que tiene la flecha para arriba la oprimo las veces necesarias hasta que encuentre la intersección. Ya tengo señalada la intersección y con el botón contrario del mouse voy a llamar el formato de serie de datos con la última opción. Ahora, automáticamente a veces Excel muestra el formato de serie de datos en la parte derecha. Yo lo hice manualmente dado que no lo tenía, puede ser que ustedes en su caso particular sí lo tengan. En todo caso lo que sigue de acá en adelante pues va a ser igual porque ya juntos lo tenemos abierto. Entonces me voy a llenar línea, me voy a marcador y en marcador voy a seleccionar opciones de marcador integrado y voy a seleccionar cualquiera de las opciones que me dan acá. Voy a seleccionar el círculo, seleccioné el círculo, lo voy a poner un poco más grande, 6, 7 y además en relleno voy a poner relleno sólido y voy a seleccionar un color que sea llamativo, en este caso este de acá, un naranja, amarillo, bueno, qué sé yo, no sé qué color es, pero ese fue el que seleccioné que es llamativo y nos marca ese punto de equilibrio. Además, vamos a hacer una etiqueta
que visualmente me muestre cuánto es el punto de equilibrio, tanto en unidades como en dinero. ¿Cómo hacemos eso? Pues esto lo vamos a hacer seleccionando la flecha que está acá, y una vez tengamos abierto este cuadro, vamos a ir a etiqueta de datos, vamos a ir a la flecha que encuentran acá y vamos a seleccionar llamada de datos. Y listo, ya está, tenemos este nombre. Si lo queremos mover, simplemente lo arrastramos con el mouse y ya lo tenemos en la parte de arriba para que no me estorbe en la gráfica. Y listo, ya lo tenemos. Finalmente vamos a cambiar los valores de los parámetros para ver cómo funciona la tabla dinámicamente y también la gráfica. Cerramos el formato de serie de datos con la X, nos vamos hacia donde tenemos los parámetros. Cambiamos, por ejemplo, solamente los costos fijos. 212.500. ¿Qué pasa con las unidades? Vamos a incluir con el incremento de decimales cuánto hubiera sido el número, incluyendo 4 decimales, por decir algo. Vemos que el punto de equilibrio sería 265.62 unidades. Sin embargo, yo no puedo vender 265.62 unidades. Puedo vender 265 o 266. Siempre para el punto de equilibrio vamos a redondear hacia arriba, porque el objetivo es que la utilidad sea 0. Si redondeamos hacia abajo vamos a tener pérdidas. Si redondeamos hacia arriba vamos a tener un poco de ganancias. Por consiguiente, redondeamos hacia arriba para tener algo de ganancias. Y vamos a incluir entonces en la fórmula ese concepto, que sería redondear. Escogemos redondear más y ya la fórmula la tenemos lista. Al final vamos a colocar una coma y un número de decimales, que en mi caso voy a poner, por ejemplo, 0, porque yo no quiero que me queden decimales, quiero que me queden 266. Cierro paréntesis, enter y listo. Ya está 266 y lo tenemos redondeado. Vamos a probar con otro valor. Si ponemos 213.600, ya está. Me lo redondea hacia arriba, 267. Ya lo tenemos. Vamos a mirar el efecto entonces en la tabla. En la tabla se actualizó todo. Y además el punto de equilibrio es dinámico, nuestra marca. Muy interesante. Y ustedes pueden probar con los valores que quieran. Por ejemplo, pueden hacer sus incrementos de 70 unidades en 70 unidades. Simplemente cambien los 70 y listo. Funciona y queda actualizado. Quieren hacer el precio por unidad de 3.000, por decir algo, y el costo variable unitario en 1.800. Pues simplemente lo cambian. Costos fijos 300.000. Pues simplemente lo cambian. Y listo. Ya tengo diferentes modelos que yo voy cambiando de acuerdo a lo que necesite. Ya ustedes por su cuenta probarán de acuerdo a los datos que tengan. Lo interesante es que miren el dinamismo de esta gráfica y cómo se va moviendo la marca y cómo va cambiando. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Espero que este capítulo les sea de mucha ayuda.